Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, estudiantes virtuales, compañeros de este camino de las porciones semanales, según fue ordenado por los apóstoles para que los creyentes gentiles que fuéramos entrando en el ministerio o a Israel por medio del sacrificio del Mesías Jesús, nos instruyéramos en la palabra del Señor. La porción de hoy es la porción de Jucat, la cual comprende de los capítulos 19 y versículo 1 hasta el capítulo 22 y versículo 1. Algunos sábados en Israel se leen dos porciones debido a las citas del Señor que también tienden a celebrarse en los espacios de día sábado. Hoy también tocaría la lectura de Balak, que es la siguiente porción. Con el favor del Señor desarrollaremos Balak el próximo año, pero hoy tenemos un tema por demás apasionante y es que ¿por qué Moisés y Aarón quedan fuera de la tierra prometida? Que es una incógnita para mí desde niño leyendo que no me parecía la gravedad con la cual se les trató versus la ofensa que habían cometido. Sin embargo, ya con conocimiento de causa, veremos que fue algo realmente serio y sorprendente. Vamos entonces a iniciar, pero antes de hacerlo, me gusta como siempre recordarle que si a usted aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le invito a hacerlo activando la campanita que está ahí y de esta forma le llegarán nuestros videos y nuestras publicaciones cuando estemos transmitiendo. Pienso que es una buena forma de mantenerse en contacto. Y la segunda cosa que quisiera sugerirle también es que nos siga en las distintas redes sociales en las cuales estamos, como son Facebook, Twitter e Instagram. Vamos entonces a empezar con la introducción y recordamos que el año pasado comentamos el capítulo 19, todo lo que tenía que ver, bueno, no todo, pero hablábamos de lo que tenía que ver con las leyes inconmovibles del universo y algunas palabras que se describían en estos primeros dos versículos. Este año vamos a saltarnos hasta el versículo 20 porque entendemos que hemos hablado el año pasado y también en muchos otros lugares acerca de las inhabilitaciones y la vaca roja pues tenía que ver con volver una función mesiánica, es decirlo, con volver hábil o apto nuevamente a una persona que se había inhabilitado. Hoy entonces, como ya mencioné, veremos las razones por qué Moisés y Aarón quedaron fuera de la tierra prometida. Iniciamos la lectura en el capítulo 20, versículo 1 del libro de Bemidbar y dice así: Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y la sepultaron. Dentro del judaísmo, muchas son las voces, especialmente en el judaísmo medieval, que se pronuncian con respecto a la muerte de Miriam y asocian estas dos cosas, la muerte de Miriam como la escasez de agua. Y ellos plantean su tesis es de que las aguas les perseguían debido al mérito de Miriam. Esto lo hacen no porque la escritura lo diga o lo enseñe, sino por la deducción de que murió y faltó el agua. Y también decimos que lo hacen porque exageran el asunto de los méritos en función de lo que Dios da para recibir milagros. Sin embargo, sostenemos que la escritura no enseña esto y hoy queremos develar lo que la escritura sí enseña. El desierto de Sin en hebreo, queda al sur de Judá. De hecho, la ciudad de Cades, ahí le llaman Cades, pero es la ciudad que se llama Kadesh, que viene de la palabra santidad, queda en el extremo sur de Israel. Y eso nos indica que los hijos de Israel están en el tramo final. De hecho, la fecha que da el mes primero es el 40º año. Es decir, ellos están en su último año de estar en la tierra. Moisés todavía no ha escrito las palabras del libro de Devarim o Deuteronomio. Y están en esas vivencias, van a conquistar a algunos reyes. Todavía van a enfrentarse a Bilam o Balaam, el hechicero. Y bueno, todavía faltan algunas vivencias, las muertes de
Aarón, que está en esta porción, de hecho, en este mismo capítulo, y ellos están en el 40º año, están culminando entonces su travesía por el desierto. Vamos a ver lo que sucede. Leemos el versículo 2, dice, y no había agua para la congregación, y se juntaron, y la palabra ahí es quejal, que podría transliterarse al castellano como se iglesiaron, porque es la misma palabra y por eso hacemos siempre nos gusta hacer esta aclaración de que la iglesia ya estaba presente y que se refiere a Israel. Dice, se iglesiaron contra Moisés, se congregaron contra Moisés y Aarón. Versículo 3, el pueblo contendió con Moisés y le dijo, hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿A qué se refieren? Se refieren a la gente de Coraj. No han aprendido la lección. ¿Cómo es esto? Que no logran evidenciar que la responsabilidad de Korah de haber muerto de la forma como lo hizo recaía sobre él y siguen buscando y evidenciando a Moisés y a Aarón como culpables. Sin embargo, esta vez Moisés no reaccionará como las veces pasadas. Leamos el versículo 4. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? 5. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de ganados, ni hay agua para beber. ¿Y cómo me impresiona lo cortoplacista que el ser humano puede ser con respecto de las promesas de Dios? Y es de que para nosotros, si nos sentimos mal en algún momento de la vida, tendemos a ignorar las promesas y el desempeño que Dios ha tenido con nosotros en el pasado. Esto raya en la ingratitud porque no logramos ver completamente el panorama que Dios nos ha delineado. Seguramente todos hemos estado allí en algún momento de nuestras vidas. Pero a diferencia de las veces anteriores, ni Moisés ni Aarón lo manejan bien. Al contrario, quizás fue el estrés de los 40 años, quizás fue la impotencia, pero lo cierto es que por primera vez ellos pierden los papeles y no hablan de la mejor manera. Dios se conduce a darles solución a la situación, pero ellos, repito, lo malinterpretan y lo tergiversan nuevamente porque permiten que sus emociones humanas caídas se interpongan entre lo que Dios está diciendo y comunicando y lo que finalmente ellos entienden y por ende hacen. Verso 7. Sigamos la lectura. Y el Señor habló a Moisés, verso 8, y le dijo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y comunicarán a la peña, le puse la palabra hebrea y es Sela, a la vista de ellos para que la Sela dé su agua. Así sacarás para ellos de la Sela y beban la congregación y sus animales. Se me hace importantísimo destacar tres datos. En primer lugar, le pide que tome la vara, no cualquier vara, no su vara personal. El artículo definido nos hace entender la vara, que es una vara específica y es la que ha florecido en algunos versículos anteriores, es decir, es la vara de Aarón, la vara que tiene un respaldo sacerdotal y es la que evidenciará tanto para Moisés como para el pueblo que lo que sucederá a partir de ese instante es provocado por Dios y nadie más. Nadie puede hacer lo que a Dios le toca hacer. Nosotros no somos Dios. Nosotros no llegamos ni siquiera a manipular a Dios, como muchos piensan que por hacer un ejercicio mental pueden hacer que Dios diga que sí cuando Dios ha dicho que no. Nosotros somos humanos. Y este aspecto de tomar la vara de Aarón es para que la gente entienda que lo que va a suceder, que dicho sea de paso es un milagro espiritual, es idea de Dios. También destacamos, como en segundo lugar, que les pide a ambos que se comuniquen con la piedra, con la cela. Ni siquiera les dice que ordenen, sino el verbo acá es el verbo dabar y también tiene que ver con convencer con palabras dulces. Y esto tiene un sentido muy importante por el mensaje que la cela nos transmitirá
Y esto lo enseña el Evangelio, y ahí es donde queremos aterrizar, pero todavía no. En tercer lugar, la instrucción que se les dio a Moisés y a Aarón era que le hablaran. Por el contexto entendemos dulcemente a la cela, que es lo que traduce en peña. En hebreo, la palabra cela se refiere a una roca o a una piedra, es un mineral, por supuesto, poroso, a una piedra porosa. En Guatemala hay una piedra muy famosa que se llama la piedra poma, que representan las piedras porosas. Esta piedra, también está por demás decirlo, no genera agua. En hebreo también hay dos palabras más, o en total tres palabras que se han traducido como piedra, y yo pienso que es importante que las conozcamos. En primer lugar está nuestra palabra, que es la palabra sela, que es la piedra porosa. En segundo lugar, la palabra tzur, Tzur, que es la roca más lisa, pero es más consistente. Esta ya es una piedra dura. Y en tercer lugar, perdón, está la palabra eben, que es una piedra elaborada o una piedra que se corta con el propósito de usarla en la construcción. Un ejemplo de ella la encontramos en el Salmo 118, versículo 22. La eben, el diseño, la piedra diseñada que rechazaron los edificadores, ha venido a ser la del ángulo. Debido a las características de cada piedra, todas se usan para hacer una representación o una explicación de alguna eh, de los atributos de Dios. Por ejemplo, en la palabra tzur da la impresión de fortaleza. Nosotros estamos sembrados, por decirlo de una manera, en Azur. Aquí está la palabra tzela. ¿Cuál es el punto de Dios? Moisés y Aarón tenían que llegar, hablarle a la piedra. Esto no lo podemos perder de vista porque es importantísimo. Y la piedra haría un ejercicio de desintegrarse o partirse, autonegarse a sí misma y pasaría lo que nunca, que de pronto se convirtiera en agua, que cambiara su naturaleza de piedra por la naturaleza de agua. Es una autonegación, es un autosacrificio. Y yo pienso que deberíamos de empezar a sospechar de quién habla ya, porque nos suena a alguien. Este iba a ser un milagro espiritual, sin comparación. Una piedra no cambia su, su esencia. Cuando Jesús está experimentando una interacción con la serpiente, él percibe que tiene hambre y le dice, mira, voltea estas piedras y conviértelas en pan. Él no lo quiso hacer porque no estaba instituido en la justicia. Sin embargo, para esta piedra sí que lo estaba, porque Dios lo estaba provocando. La tierra cambiaría su propia naturaleza y se convertiría en agua. Ellos lo asocian con un evento que ocurrió 39 años antes, el primer año de su salida de Egipto. Seguramente no se detuvieron a pensar, seguramente las emociones humanas mal manejadas, la costumbre, la falta de atención, les llevó a decir, bueno, esto ya lo hicimos. Y hay un evento que es muy conocido, que ocurre en Éxodo 17, que necesitamos comparar si vamos a entender bien este pasaje. Así que vamos para allá. Shmot, o sea, Éxodo capítulo 17, versículo 4. Leemos. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán, perdón. La situación es crítica. Recién atravesaron el mar, y esto es un gran milagro. Recién han visto las provisiones de maná, que son milagros inexplicables, y de pronto se encuentran con que tienen sed, y no hay agua para ellos. El pueblo se desespera y quiere linchar a Moisés, porque no hay agua. Y es entendible, están estresados, pero no para Dios, porque el mismo que les había partido el mar
era el mismo que iba a proveer, sabiendo él las necesidades de ellos, ya tenía dispuesto qué iba a hacer para proveerles de agua. Esta es una gran lección para nosotros que pensamos que Dios no ha pensado en el siguiente paso. Estamos en el paso A hoy, pero nosotros deberíamos de entender y aprender a confiar que cuando estamos en A, Dios ya estuvo en B, C y D. Ellos no ven el agua y como no ven agua, se preocupan, se exaltan, se desesperan y pecan. Las emociones humanas que están vendidas al pecado, es decir, operan así. Cuando ven la realidad, se encargan de nublar la verdad que Dios ha puesto en sus promesas para nosotros. Nos impiden ver claramente que Dios ha provisto ya, que Dios ha creado un camino, que tiene un plan y que seguramente en su fidelidad llegaremos a ese plan. Versículo 5 de Shemot 17, Éxodo 17. Entonces el Señor dijo a Moisés, como tranquilizándolo, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano tu vara con la que golpeaste al Nilo, y ve. Por favor, quiero que diferencie que la vara que se le pidió a Moisés tomar en nuestra porción de números es la de Aarón, que es la que había reverdecido y la que había dado fruto, era una vara milagrosa que representaba el poder de Dios, versus esta vara que era la personal de Moisés, con la que había golpeado el mar, porque no es la vara la que tiene un poder, sino el del poder es Dios. Él había golpeado el mar, él había golpeado el Nilo, eh, pero de alguna forma lo asoció y dijo, bueno, hace 40 años, 39 años me tocó golpear, voy a hacerlo de nuevo. La historia en Éxodo sigue así, verso 6, yo estaré delante de ti sobre la peña. Le puse otra palabra, roca. Y aquí aparece nuestra palabra tsur, que es una piedra lisa dura. No es la porosa como la otra, como nuestra palabra que, de números, la palabra cela. Esta es otra consistencia. Se refiere a una piedra completamente diferente. Esto es necesario hacerlo. Y le dice, esta diferencia, perdón, necesaria hacerla. Y le dice, golpearás la tsur y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. Como lo vemos aquí hay dos minerales distintos. El sela, que es una piedra poma, una piedra porosa, y la sur, que es una piedra más fija, más firme. La idea aquí era que con un golpe, y por golpe hemos de entender perforación, lo que implicaría que Moisés seguramente se puso a taladrar sobre un banco de agua y cuando este banco conectó, brotó. Ahora, esto es un milagro sobrenatural, porque vamos allá a la naturaleza, ¿verdad? Porque ¿cómo sabría él dónde taladrar, dónde picar, dónde estaba el banco? La respuesta es que es sobrenatural porque Dios lo sabría. Pero lo que ocurre o lo que está ocurriendo en nuestra porción es espiritual porque está más allá de la naturaleza y más allá de cualquier explicación científica posible. Y será también la razón por la cual el costo para Moisés será mucho más alto. Entonces tenemos que Moisés ya tiene experiencia en perforar, ya tiene experiencia en golpear. Pero en esta vez Dios no le ha dicho que golpee, como sí lo hizo con su vara. Aquí le dice, toma la vara de Aarón para que sepan que yo te estoy enviando, para que sepan que esta es una actividad espiritual, porque lo que estamos a punto de presenciar es un milagro espiritual. Diferenciarlo de los milagros sobrenaturales, los milagros que sí tienen explicación. Con esta información volvemos a nuestra porción, Bemidbar, o sea, números 29. Dice, tomó Moisés la vara de delante del Señor tal como él se lo había ordenado. Es decir, lo había capacitado para hacer. Y Moisés
y Aarón, es decir, ahora van representando a Dios. Se reunieron a la congregación o la iglesia frente a la cela. Y él les dijo, queridos hermanos, no les dijo así, oigan ahora rebeldes. Y hace una pregunta, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Quiero resaltar que Moisés está enojado con el pueblo. Por supuesto, él es obediente en tomar la vara del Señor, pero él está enojado. La palabra Kaal, donde dice reunieron a la congregación, reunieron a la Cajal, en griego traduce iglesia, o sea, eclesía, lo cual es nuestra palabra castellana de iglesia, que se ha asociado con los templos cristianos, que se ha asociado con los templos que tienen una cruz encima, pero que para Dios representa, y bíblicamente, no representan tanto un edificio, sino las personas que Él ha llamado para que sean su pueblo, para que sean parte de su congregación, las cuales tienen un nombre propio. Este pueblo tiene un nombre propio y es el Israel de Dios. Me gusta siempre decirlo, que no nos confundamos con el Estado de Israel. Ahora, ellos van con la vara de Aarón, la que Dios ha dicho, y se ponen frente a la cela. Y en la abundancia de su ira, Moisés se pierde acá. Y lo empieza a relacionar con lo que pasó hace 40 años. Y deja que esta ira nuble la palabra de Dios en su vida. Y hace algo que evidencia todo este bagaje que él tenía. Y creo que es importante que lo leamos en el versículo 11. Dice, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la cela 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia y vivió el pueblo de sus animales. Quiero que note algunas cosas. En primer lugar, tenía que hablarle. Esa era la instrucción. Esa era la capacitación que Dios le había dado. Dios lo había convencido de que se le tenía que hablar, pero elige pegarle con su propia vara. La segunda cosa que quiero que notes es que dejó en algún lugar la vara de Aarón y ahora toma su propia vara, como diciendo un acto de rebeldía y un acto en el cual él irrespetó la palabra del Señor. Leemos la reacción de Dios. Verso 12. Bueno, Dios no lo avergonzó antes de leerlo. Dios no lo avergonzó a pesar de no haberlo hecho bien, sino que dice la Biblia que el agua brotó en abundancia y el pueblo tuvo suficiente para beber. Pero veamos y aprendamos la lección para Dios de por qué esto fue tan terrible. Y para ello vamos hasta el versículo 12 y dice ahí, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me demostraron fidelidad a mí para santificarme, y yo le pongo ahí lo que está implícito, que es distinguirme ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a esta iglesia a la tierra que les he dado. Ellos fueron infieles, porque se les dijo que hablaran y golpearan. Este iba a ser un milagro por demás portentoso. Dios iba a demostrar una capacidad que solo Él puede tener, que era la capacidad de negarse a sí mismo, tomar la forma humana. Ahora ya hago esa comparación. Como la piedra se iba a autonegar y dar espacio para que se convirtiera en agua, este era un ejemplo de lo que Dios mismo haría. Él se disminuiría, vendría en la forma más pequeña, que es la forma de semilla, y nacería como un humano, pero vendría para dar su vida por nosotros, para portar nuestro pecado y para
provocar las reconciliaciones que nosotros como humanos necesitábamos con Dios. Era un milagro espiritual, pero ellos lo hicieron ver como un milagro natural. La infidelidad para con Dios muchas veces nos descalifica y nos resta. Y es un precio que tenemos que pagar. Ahora, Dios amó a Moisés. Y quiero que también observe esto. Moisés fue un siervo muy amado de Dios, pero a veces pensamos que el amor de Dios impedirá que Él sea justo. Dios les había dicho a ellos que tenían que distinguirlo, que tenían que santificarlo. ¿Y qué implicaba eso? Que lo que ellos iban a hacer sería un acto profético, sería un acto que demostraría lo que Dios 11, 12 siglos después vendría a ser. Y el pueblo tendría esta lección y la comunicaría a sus hijos, la comunicaría a sus descendientes, así como había empezado un plan con Abraham y todo iba bien, todo iba en cauce. Este era otro peldaño y Moisés tenía la oportunidad de hacer esa distinción de Dios. Pero por su ira, por su enojo, por su mal manejo de emociones, no lo habían hecho. El precio era muy alto. El precio era muy alto por no ser obediente. Y yo quiero hacer una reflexión antes de seguir de que cuando Dios nos rescata, lo hace por amor, cuando nos llama a ser parte de su pueblo, cuando nos perdona los pecados y nos reconcilia con Él por medio de Jesús, es una parte del amor muy grande de Dios. Y entonces nos somete a un entrenamiento, a una educación que se llama la fidelidad. Y nos va enseñando a dar pasos en la vida. Poco a poco vamos caminando, nos vamos desarrollando, vamos avanzando. Y la idea que Dios tiene es que seamos obedientes, es decir, que respondamos a la instrucción con fidelidad. Eso es nuestro papel. Moisés tenía toda la capacidad y el respaldo de Dios para lograrlo, pero eligió irse con su parte humana, eligió ser infiel. Quiero compartir dos versos del Evangelio que denotan y nos enmarcan la grave falta que esto implicó. Vamos a ver cómo el Evangelio siempre trae una revelación de lo que ha sido escrito y que no puede leerse separado de el Testamento de los Antiguos. Acompañen, por favor, a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca. La palabra griega ahí es Petra, espiritual que lo seguía. Y luego dice, la Petra era Cristo. La Petra era Cristo. Esto es importante tenerlo claro. La palabra entonces Petra en arameo, que es la mentalidad con la cual el apóstol Pablo escribe esto, es Keifá. Y Keifá, curiosamente, es la cela. La roca que lo seguía no fue la roca que estaba en Horeb. La roca que representa al Mesías es la cela, es nuestra roca, la roca de nuestra porción. Moisés y Aarón fueron ordenados para hablarle a Cristo. Lo que Dios estaba diciéndoles era que ellos tenían que hablarle al Mesías. Sin embargo, los sometieron al castigo de la vara. Por eso es que es tan impresionante la respuesta de Dios. Yo había pensado que tú dirigieras al pueblo, pero no vas a llegar, vas a morir acá, precisamente por esta, porque le faltó el respeto a Dios mismo, porque le faltó el respeto a Cristo. Por lo tanto, hemos de ser fieles con cumplir siempre la palabra del Señor para que esto no nos pase. Pero yo quiero dejarle a usted entonces esta enseñanza. La Petra es Keifa, es Sela. Esa piedra, esa Petra es Cristo. Hemos de ser fieles entonces en cumplir con la palabra del Señor. Verso 5. Sin embargo,
Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por ello quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué razón? Por su falta de fidelidad, perdón. Incluidos Moisés y Aarón. Incluidos Moisés y Aarón. El siguiente verso del Evangelio viene a complementar lo que ahora estamos hablando. Y me refiero a Mateo capítulo 16, versículo 18. En este momento histórico hay una interacción. Jesús ha preguntado, ¿quién, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Y Pedro recibe una revelación del cielo. Pedro no llegó a esto por su libre albedrío, por su capacidad como humano, por ser una persona tan pensante. Pedro recibió revelación. Así lo ha dicho Jesús, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne y sangre, es decir, algo humano, sino mi padre, mi Abba, el Abba, es decir, fue una revelación que vino de la palabra de Dios. Y entonces procede a decir lo siguiente, yo también te digo que tú eres Pedro. En griego dice Petros. Y luego procede a decir algo interesantísimo. Y sobre esta Petra, recordará usted que Petra es Sela, edificaré mi iglesia, es decir, su congregación, el Israel de Dios. Y las puertas del Hades, o sea, el sepulcro, la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque resucitaremos cuando Él regrese. La muerte no prevalecerá contra nosotros, aunque nos dé el primer golpe y tengamos que descansar, como ha pasado desde que Él se fue a tanta gente que ha creído, no prevalecerá. Al final del día venceremos la muerte. Entonces yo quiero que usted note la diferencia acá. Pedro hace una confesión y Dios le dice, tú eres Petrus, que era el sobrenombre que Jesús le había dado, que en arameo era Keifa. Creo que traducen Cefas. Cefas lo he visto en algunas Biblias. Sin embargo, después dice, y sobre esta Petra, y recordará usted que la Petra es Cristo. Ha habido siempre una discusión sobre si Jesús dijo que sobre Pedro edificaría. La escritura misma enseña que Pedro es Petros, es Cefas, Keifa, pero Jesús se refería a él mismo, sobre la cela, para entenderlo en hebreo, sobre la Petra, sobre la Keifa, la, la piedra que se autonegó a sí misma. Lo que está diciendo es que sobre el sacrificio mismo de él en el madero, nosotros seríamos edificados. Por eso nosotros no vacilamos, porque somos edificados sobre la verdad de Él, la verdad del Evangelio, la verdad de la vida eterna, y por eso también sabemos que las puertas de la muerte no prevalecerán con nosotros. Esta es una figura entonces de que, al igual que la cela que estuvo en el desierto, estaba dispuesta a perder a ser desintegrada, Él estuvo dispuesto a lo mismo, y eso es lo que Él quería enseñarle al pueblo en el desierto. Moisés y Aarón cometieron una gran falta cuando desobedeciendo la palabra de Dios, que tenía todo el contexto, quizás Moisés no tuvo todo el contexto, quizás no pudo apreciar lo que Dios le había pedido. Por eso es que es mejor obedecer incluso cuando no entendamos la escritura. Cuando Moisés hace eso, le falta el respeto a Dios, atenta contra Cristo, golpea la cela, golpea el mensaje, viene y por sus emociones vendidas al pecado, él lo tira toda la borda. Queridos hermanos, ni Moisés ni Aarón distinguieron a Dios delante del pueblo. Tenían toda la oportunidad para decir, aquí está el Mesías, aquí está Cristo. Y optaron porque su ira les llevara, optaron por que su propia percepción los guiara y fracasaron. Mi oración es que esto no sea nuestro caso, sino que nosotros entendamos que de Génesis a Apocalipsis, Dios ha dejado una educación para nosotros y nos está llamando a serle fiel. El llamado de Dios, incluso para el día de hoy, es a serle fiel.
y a distinguir a Dios en todo lo que hacemos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pero a demostrar que Él es distinto de cómo se maneja el mundo, que Él es distinto, que Él es santo, que Él es Kodesh, y por ende nos pide a nosotros que seamos como Él es. Sed santos, porque Él también es santo. Yo termino leyendo el último versículo ya en nuestra porción, que es el 13, el último que voy a leer. Dice, aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los israelitas discutieron con el Señor, pero Él manifestó su santidad entre ellos. ¿Y cómo? Diciéndoles, señores, el Mesías es intocable, no vas a entrar. Y por mucho que amaba a Moisés y por mucho que amaba a Aarón, esto no impidió que la justicia cayera sobre ellos. La justicia de Dios, no, el amor de Dios, perdón, no anula la justicia de Dios, sino que Él sabrá cómo llevar ese rico equilibrio entre su justicia y su amor. Su amor nos ha rescatado, pero su justicia dice, tienes que ser obediente, tienes que atender su palabra, tienes que someterte al proceso de educación. Después de este evento, los israelitas bajan a Edom. Edom no los quiere dejar pasar por su territorio, tienen que rodear una montaña. Y en ese instante Dios llama a Aarón y le dice, ven, sube a la montaña, a una de las montañas que están en Edom, tú vas a fallecer acá. Y empieza a cumplir su palabra. Es amor, pero es justicia y verdad a la misma vez. Cierro diciéndole que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Yo le agradezco por sintonizarme. Hasta pronto.